Listo. ¿Me confirman porfa si están viendo mi pantalla? Sí, señor, sí está bien. Listo, como les decía, vamos a analizar la NTC 2050, vamos a ver un poquito su historia y vamos a analizar algunas partes importantes del primer capítulo. Y como siempre, pues cualquier pregunta que vayan surgiendo, entonces ustedes van abriendo el micrófono y las vamos resolviendo. La NTC 2050 está basada en la 53ª edición de la National Electrical Code de 2014. Hace cerca de 120 años, en marzo de 1896, cuando los representantes de varias organizaciones se reunieron en las oficinas principales de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos en Nueva York con el objetivo de desarrollar un Código Nacional de Reglas para las actividades de construcción y operación eléctricas. El NS tomó como referencia al código alemán, el Código de Comercio británico y las reglas FENIS de Inglaterra. Se publicó por primera vez en 1897. Se aplica en los 50 estados de la Unión y en varios países como Colombia, por medio de la NTC 2050. Esta NTC 2050 entonces fue basada en esa NPF y al igual que muchos países en Latinoamérica, también ellos se basaron en esa norma. ¿Cuál es el propósito? El propósito es preservar las personas y los activos. ¿Cuál es el alcance? El alcance son los predios, bien sean públicos o privados. Estamos hablando de edificios, casas, rodantes, estructuras, edificios flotantes, vehículos recreacionales, etc. Tenemos también lo que son lotes, parqueaderos, carnavales, subestaciones industriales, instalaciones de conductores y equipos que conectan al suministro de electricidad. Vemos que su cumplimiento y obligatoriedad está regido por entidades con autoridad sobre las instalaciones eléctricas. Estas autoridades pueden interpretar el código y aprobar materiales y equipos. Reglas y mandatorias, permisivas y material explicativo. Entonces existen diferentes tipos de reglas. Hay unas reglas que son mandatorias, lo cual quiere decir que son requeridas o prohibidas. Hay unas que son permisivas, que es un sinónimo de que pueden ser permitidas y no requeridas. Y hay otras que son material explicativo, que son referencias a otros códigos, no son requeridas ni son guías. Existen algunos procedimientos, como son la inspección de equipos por seguridad. Eh, esta inspección la hacen entidades o laboratorios certificados, empresas que se dedican a esa inspección de equipos, empresas que de pronto venden y además de eso le ofrecen el soporte de sus equipos. Acá tenemos también, hemos mencionado algo del planteamiento del alambrado, perdón, donde tenemos amplios espacios de canalizaciones y reservas para ampliaciones futuras. Entonces, vamos a comentar más adelante el tipo de espacios y de entornos que necesitamos para ciertas instalaciones eléctricas, para ciertas instalaciones particulares.
Como les decía, hay que limitar también el número de circuitos en encerramientos para prevenir fallas. Entonces esto tiene que ver también con el tema de los espacios. Vamos a revisar también la parte de unidades de medida, ya que pues esta norma, al ser una traducción, entonces en algunos países utilizan el sistema inglés. En el caso de nosotros acá en Colombia siempre hemos manejado el sistema internacional. Entonces hay que tener en cuenta cómo viene de pronto la placa de un equipo, que en su mayoría pues vienen con el sistema inglés, y si de pronto lo compramos en Estados Unidos. Si compramos los equipos en Europa, pues ellos van a venir con el sistema internacional. Entonces es importante saber hacer la conversión y saber hacer la lectura de las unidades. Acá vemos cómo está organizado el código. Está dividido en capítulos. Consta de 9 capítulos. Nosotros vamos a tratar de mirar los primeros 4. Si estamos leyendo este código internacional, es prácticamente como si estuviéramos leyendo la NTC 2050. Está un poquito mejor estructurado, es un poquito más gráfico. Ya más adelante les voy a mostrar cómo vienen divididos ambos, para que encontremos como esa diferencia. Acá les puse esta tabla de lo de las unidades de medida, lo que veníamos hablando. Entonces hay diferentes parámetros, hay diferentes lecturas. Entonces es importante que sepamos hacer esas conversiones. En la primera columna vemos las unidades acostumbradas en el sistema inglés, que tenemos las pulgadas y los pies. Nosotros trabajamos en milímetros. Entonces la segunda columna ustedes pueden ver una conversión detallada, una conversión más exacta. En la tercera columna vemos como una aproximación a esa columna 2. Entonces vemos un redondeo, donde también podemos utilizar esa columna, porque pues está avalada por la norma. Listo, como les decía, el capítulo 1 está dividido en dos partes, una que se llama definiciones y otra parte que se llama requerimientos para las instalaciones eléctricas. Entonces, en la parte de definiciones, en la NTC 2050 la encontramos como una especie de diccionario, como una especie de glosario, donde podemos ver cada definición, cada término explicado de una manera puntual. Ya más adelante les voy a compartir el código para que lo examinemos, para que lo miremos. Y hay otra parte que habla de requerimientos para las instalaciones eléctricas. También viene organizado de la misma manera, con un poquito ya de énfasis en los procedimientos, pero también a manera de glosario. Entonces decimos que las definiciones son fundamentales para entender con precisión los artículos de la NFPA 70 edición 2014. Las definiciones son un diccionario técnico. Se incluye en un anexo con las definiciones. Esta norma, a diferencia de la NTC 2050, es un poquito más gráfica, es más didáctica en la manera de que ella incluye gráficos como este, donde pone ejemplos de algunas instalaciones, bien sean residenciales, bien sean industriales. Pone algunos ejemplos para que sea un poquito más visual el entendimiento de esos términos. Acá no vamos a entrar en detalle de pronto en esta instalación, en esta configuración. Simplemente la puse ahí a manera de ejemplo. Este es otro ejemplo. Entonces el código uno lo empieza a leer de tal forma que hay unos términos. Entonces les voy a compartir un segundo acá la NTC 2050 para que miremos entonces el primer capítulo y miremos la estructura de cómo está.
diseñado. Entonces, como les decía, acá tenemos la NTC 2050, como ustedes lo pueden ver, pues hay que tomarse el- el trabajo de leer todos estos términos. Esto es el capítulo 1, lo que les decía, la parte de definiciones. La parte de definiciones, entonces acá tenemos lo que son las generalidades y acá empieza como en orden alfabético. Por ejemplo, entonces dice accesorio, accionable, acometida, acometida aérea. Entonces no vamos a leer acá uno por uno porque pues no terminaríamos nunca. ¿Cuál es la idea? Que pues sepamos a grosso modo de qué hablan en este capítulo. Entonces para ello vamos a mirar que habla más que todo es de las definiciones conceptuales de las instalaciones eléctricas y una parte habla de las distancias y de los espacios. Entonces vamos a seguir acá mirando, por ejemplo, qué términos encontramos. Por ejemplo, capacidad de corriente, capacidad de interrupción nominal, carga continua, carga no lineal, centro de control de motores. Todo esto lo tenemos que ir a mirar al detalle en determinado caso que querramos hacer una instalación que incluya, por ejemplo, un motor, que incluya, por ejemplo, unos equipos, una subestación, unas UPS. Entonces acá tenemos que venir a remitirnos a este código. Tenemos que tener claro, por ejemplo, que es un circuito ramal, su uso general, un circuito ramal individual. Ya ahorita volvemos a las diapositivas, ya les explico esa parte con más detalle, pero quiero es que se den cuenta que leer esto, leer este código, pues no es tan sencillo. Es un código de 847 páginas, entonces se nos sale un poquito acá de las manos en cuestiones del tiempo. No podemos ir a leer término a término porque pues no es el objetivo. Entonces yo les voy a compartir este material, le voy a compartir la NFPA 70, la NTC 2050, el RETIE, para que ustedes lo tengan ahí a la mano y cuando tengan pues la necesidad lo puedan consultar y puedan pues saber cómo se lee. Entonces esta primera parte les decía del capítulo 1 son definiciones. Definiciones. Vemos ahí, por ejemplo, equipo eléctrico, la definición de equipo sellable, equipotencialidad, que es una estufa de cocción mixta, todas estas cosas que de pronto en algún momento lo vayamos a necesitar, pues ahí están disponibles. Entonces hay que echarle como una ojeada a esto para ir, para ir como entendiendo estos conceptos. Entonces ahí no solamente tenemos conceptos eléctricos, sino como ven acá, por ejemplo, que hablan de estufas, hablan de hornos, eh, hablan de conceptos abstractos como digamos el ajuste de un interruptor.
Habla aquí también de lugares, entonces tenemos lugares húmedos, mojados, secos, medios de conexión, neutro, no automático, oculto, entonces también tenemos que tener en cuenta en qué lugar vamos a nosotros a hacer nuestra instalación eléctrica para tener en cuenta todos estos parámetros, estas normas, todas estas leyes que hay ahí. Cuando uno compra un equipo, entonces él viene con su datasheet, viene con su manual, entonces tenemos que remitirnos a este handbook para mirar a ver si este equipo tiene algún rotulado, tiene alguna cosa especial, alguna condición especial, una característica para pues no ir a cometer daños, bien sea al equipo o a las personas. Entonces tenemos que leer bien los manuales de esos equipos y mirar a ver cuáles son las recomendaciones del fabricante. Aparte de eso, pues apoyarnos con las normas. Acá se acaba la primera parte. Como ven, todos son definiciones. Entonces tenemos que estudiarlas, tenemos que analizarlas y pues mirar a ver si nos compete en la profesión que cada uno de ustedes tenga. Entonces los que estén trabajando de pronto en la parte industrial, los que se dedican de pronto a la parte de acometidas domiciliares, entonces acá también podemos observar que hay de todo, que está como todo en una sola parte, en un solo capítulo. Lo que les comentaba acá, entonces tenemos en la segunda sección de ese mismo capítulo, unos requisitos de instalaciones eléctricas. Entonces acá ya volvemos a lo mismo, acá ya dan un poquito más de detalle, hablando por ejemplo del aislamiento del eléctrico, el espacio para los cables, los efectos del calentamiento en condiciones normales, hablan también ahí de efectos de arco eléctrico, el tipo, el tamaño, la tensión, la capacidad y la corriente de los equipos y otros factores que contribuyan a la salvaguardia de tanto personas como equipos. Siempre hacen mucho énfasis, uno lee esto y siempre están haciendo énfasis en eso. En todos los capítulos siempre hacen el mismo hincapié en la seguridad de tanto humana como en la seguridad de los aparatos que nosotros vayamos a utilizar, ya sea para la instalación o ya sea para uso final, para la parte del sector económico que nosotros estemos trabajando. Acá también nos hacen recomendaciones de tensiones, conductores, calibres. No podemos en este curso tan corto pues irnos a tal detalle. Lo que sí les recomiendo es lo que vimos en la segunda clase, en la primera clase, siempre tener en cuenta el lenguaje técnico, el conocimiento pertinente de todos los parámetros eléctricos, ya que pues como ustedes se dan cuenta acá, estamos hablando siempre de corrientes, de tensiones, entonces no podemos ir a confundir esos términos. Tenemos que tenerlo claro, tenemos que tener claro qué es la potencia, qué es la energía, para poder interpretar estas normas. Como decía al principio de la presentación, también tenemos que pues tener en cuenta la parte de las conversiones. Acá, por ejemplo, ustedes como pueden ver, estamos tratando, acá por ejemplo sale el calibre de un conductor, está en milímetros cuadrados. Entonces acá hay un equivalente que es el AWG. Entonces cuando uno va a comprar un cable, esto es una nomenclatura diferente. Entonces cuando uno tiene que hacer la conversión, tiene que saber de lo que está hablando acá. Entonces cuáles son la terminología americana y la terminología en el sistema internacional. Es por eso que les hago hincapié en ese ítem. Acá hablamos de los métodos de alumbrado, capacidad de interrupción nominal. Por ejemplo, el término nominal es muy utilizado cuando hablamos de corriente, cuando hablamos de tensión, ya que cuando se habla de nominal estamos refiriéndonos a las capacidades máximas, por ejemplo, de un fusible, por ejemplo, de un motor, por ejemplo, de un cable
por ejemplo, de un interruptor, de un disyuntor. Entonces siempre hay que mirar esa capacidad nominal. Entonces la capacidad nominal de falla, la capacidad nominal de la corriente, la capacidad nominal de la potencia. Entonces ese término hay que tenerlo siempre presente. Acá, por ejemplo, nos habla de impedancia. Entonces la impedancia hay que entenderla, hay que saber que es un circuito reactivo, que es un circuito inductivo, un circuito capacitivo para entender este término, el término de impedancia. Entonces, teniendo claro uno de los conceptos básicos, pues ya ir a leer esto es, pues no le veo tampoco el complique. De pronto em, es tomarse uno el trabajo de mirarlo así por encimita, varias leídas, y cuando tengamos algún problema específico, pues ya tener más o menos una idea de dónde está esa información que nosotros necesitamos. Acá hablamos, por ejemplo, de terminales, de empalmes, límites de temperatura. Entonces, como ven, este curso pues está diseñado para una persona que pues ya tenga suficientes conocimientos en electricidad para que todos estos términos, para que todos estos conceptos no entren en choque. Entonces sepamos de qué es lo que estamos leyendo ahí. Acá hablamos de montaje, hablamos de ejecución mecánica de los trabajos. Entonces, como se pueden dar cuenta, la norma no solamente se ciñe a lo estrictamente eléctrico, sino también se acerca a la parte del ambiente donde están esos equipos eléctricos, donde vamos a hacer nuestra instalación eléctrica. No solamente se, se, se limita a hablar solo de lo eléctrico, sino también tiene en cuenta la parte física, la parte del entorno, en la parte de pronto mecánica, en la parte ambiental. Entonces todo esto en algunos artículos podemos ver que son nombrados. Entonces sería tomarnos el trabajo de leer este primer capítulo, analizarlo, tratar de entender estos términos para pues no perder tanto tiempo acá nosotros, yo leyéndolo porque pues es aburridor tanto para mí como para ustedes yo ponerme a leerles este, este tratado, esta norma. Como les digo, es una norma de 847 páginas, no nos da el tiempo. Entonces, y todos los capítulos son importantes, entonces tenemos que tener la paciencia y tener la disponibilidad del tiempo para poder leer eso. Listo, entonces les voy a mostrar ahora, esta es la NTC 2050, les voy a mostrar la NFPA, que es de donde sacaron la NTC 2050. De acá de este libro están basados no solo la de acá de Colombia, sino la mayoría de los países de acá de Latinoamérica. Entonces todo esto que está acá es lo mismo que acabamos de ver. Entonces, como ustedes pueden ver, es un libro que está un poquito mejor estructurado. Es el original. Es un poquito más visual. Los mismos conceptos que vimos ahí están acá. Es esto mismo. Al ser pues una norma inglesa, pues está en inglés. Acá como podemos ver, pues es un poquito más visual, un poquito más didáctico. Hay más ejemplos. Entonces es un poquito más amigable. Todos, sí, como ustedes pueden ver, también está ahí organizada en orden alfabético. Tenemos ahí pues varios conceptos de uniones, de puentes, de cómo se organiza una caja principal, la caja de acometidas. Entonces ya vamos a ver un poquito más de eso. Acá, por ejemplo, el sistema de puesta a tierra, los circuitos ramales. Acá, por ejemplo,
cómo se conecta un solo equipo a un solo circuito ramal per individual, analizando las condiciones, las características de cada equipo. Hay equipos que no se pueden conectar todos igual a una sola fuente, entonces para cada equipo tenemos que hacer una cometida diferente, una cometida con unas características especiales de tensión, de corriente, de configuración de tensión, si es una configuración en delta, si es una configuración en estrella, si es una configuración trifilar, tetrafilar. Entonces todo esto lo explican acá, todo esto está ahí. Entonces volvemos a lo mismo. Esto es como leer más un libro de derecho, un libro de leyes que un libro propiamente de electricidad, porque acá ya damos por hecho de que conocemos cómo funciona la electricidad y solamente es una guía para decirnos, bueno, usted ya sabe cómo es, pero tiene que ponerla a tal distancia, tiene que ponerla a tal temperatura, tiene que tener ciertas precauciones, tiene que tener ciertas consideraciones a futuro, tiene que tener consideraciones de presupuesto, consideraciones de seguridad, todo eso. Acá, por ejemplo, un ejemplo esto es como un sistema tierra, de puesta a tierra. Acá una lectura de una placa. Acá cosas que tenemos en la casa. Acá lo que les estaba hablando de las configuraciones. Acá tenemos, por ejemplo, cuatro ejemplos. Tenemos un sistema en configuración en estrella o en Y. Acá un sistema en delta o en triángulo. Esto se utiliza más que todo es para la conexión de motores, para el arranque suave, para el arranque ya en operación nominal. Entonces, lo que les decía, cada uno de acuerdo a su rama, de acuerdo a su oficio, entonces tiene que hacer un énfasis, un hincapié en ciertos conceptos, porque pues eh, no valdría la pena, no valdría la pena leer todo el código si no lo voy a utilizar en el momento. Entonces, si estoy trabajando y quiero conectar unos motores y quiero hacer un trabajo de automatización, pues no voy a ir a leer la parte de las acometidas domiciliares, porque pues no me incumbe. Entonces acá como estamos haciendo una vista general, una vista a grosso modo, eh, lo importante es tener estos manuales ahí a la mano, tenerlos descargados en el teléfono, en el computador, y en el momento que los necesitemos, pues saber darles ese uso. Acá, por ejemplo, vemos cómo es el sistema de acometida, desde la parte del transformador hasta ya el uso final de la casa. Entonces ahí explican un poquito más amigablemente comparado con la norma de nosotros, la colombiana, que pues no tiene tantos diagramas. Entonces, como pueden ver, a mí me gusta pues más estudiar con este, también porque a veces la traducción no es tan buena, entonces uno acá encuentra cosas que no encuentra en la traducción, los términos. Y más que todo porque pues los equipos que uno con los que se enfrenta siempre vienen con la placa en inglés, entonces hay que saber interpretar ese lenguaje. Listo, entonces este material yo se los voy a compartir en el Classroom para que lo tengan ahí a la mano y lo puedan consultar cuando lo necesiten. Hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia. Entonces veníamos acá, estábamos viendo esta presentación. ¿Están viendo mi presentación? Por favor, me confirma.
Sí, profe, sí la vimos, gracias. Listo. Entonces, digamos, yo les saqué acá este ejemplo, precisamente ahí del código, donde nos hacen unas sugerencias de conexión de la caja principal. No nos especifican de que para que si es de una acometida de una instalación domiciliaria o una instalación industrial, pero nos dan unas sugerencias, por ejemplo, de la conexión del electrodo de tierra. Entonces, bien sea residencial o bien sea industrial, ese electrodo siempre va a existir. Entonces, acá lo que nos dicen es que en ningún momento el mismo, el mismo conductor que nosotros estamos utilizando para el neutro lo podemos utilizar como tierra. Sin embargo, acá en la caja principal están conectados en un solo punto. Tanto el neutro como la tierra están conectados a un mismo barraje. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, si están eh, ¿cómo se dice? Como jugando el mismo papel, pero no en toda la instalación, sino en un punto específico. Es decir, solamente es permitido en la caja de distribución, en la caja de donde están los barrajes. Entonces no podemos ir a sustituir la tierra por el neutro cuando vamos a hacer una conexión, por ejemplo, de una lavadora, por ejemplo, de una nevera, eh, cuyo, cuyo ensamble es metálico, entonces siempre va a tener una parte, un conductor a tierra que debe ser específico para la seguridad. Entonces ha pasado en diferentes conexiones industriales, profesionales, que uno dice, acá todo debe estar conectado de manera perfecta y uno va y mira y a veces ciertos equipos pasaron por alto ese tema de la seguridad y están operando de una manera que no corresponde. Entonces, primero que todo, pues hay que tener claro cómo es la configuración, cuál es la tensión, cuáles las especificaciones del equipo para yo poderlo conectar de una manera correcta. Entonces es importante que tengamos, por eso les puse este ejemplo puntual, porque ha sucedido en muchas partes que yo he visto que ponen los equipos en falla tierra, con la conexión de la tierra mal conectada, y ahí es donde ocurren pues eh, el daño en los equipos y pues de pronto también el daño en las personas. Entonces, mirando acá nuevamente esto, entonces tenemos acá el barraje de la tierra, que es un barraje independiente. Acá tenemos el electrodo, el que está conectado físicamente a la tierra, una barra que puede ser de bronce, puede ser de cobre, y tenemos acá el barraje del neutro. Si ustedes pueden observar, pues estos tres componentes están conectados. Entonces el error que uno comete es cuando va a conectar el equipo, si dice, pues si son el mismo punto, son el mismo cable. Y ahí es donde incurrimos en el error porque se tienen que dividir los conductores. El conductor de tierra específica, que es el de la seguridad, el que ustedes ven que es de color verde o amarillo. Y aparte de eso tenemos que conectar el neutro, pero pues de otra forma, ¿vale? Dependiendo del equipo que tengamos, si es un equipo trifásico o es un equipo monofásico. Entonces hay que tener esto muy en cuenta. No sé si haya algún comentario ahí, si alguien haya tenido alguna experiencia con este tipo de conexiones. Listo, entonces acá de pronto un ejemplo ya más sencillo, ya no tanto de la parte conceptual de las conexiones, de las configuraciones, sino ya más de pronto de las canalizaciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un generador, tenemos acá el alimentador, tenemos el panel board o la caja principal y acá tenemos las ramificaciones, los circuits. Acá, por ejemplo, tenemos otra configuración que es el equipo de servicio, también el conductor, la caja principal
y las mismas ramificaciones, pero ya en otra configuración. Por ejemplo, acá ya tenemos una conexión en serie. Entonces ya, bueno, acá también es esta en serie. Acá muestra de pronto también, eh, por trivial que parezca, acá en la norma también mencionan a cuánto tiene que ir esto de curva. Depende del conductor, depende del material. Entonces, todos estos pequeños detalles, eh, hay que ir a estudiarlos en la norma. Yo por eso les recomiendo más que estudien con esta versión, versión en inglés, porque es un poquito más visual. Nos da esa ayuda didáctica de poder ver los ejemplos por medio de las fotos. Mientras que en la norma de nosotros casi no ocurre esto. Por mucho sacan ahí unas tablas, pero no muestran estas imágenes, entonces es un poquito más complicado ir un poquito más engorroso. Acá, por ejemplo, nos muestran cómo es la conexión para un circuito ramal individual. Entonces, depende de la utilización del equipo, de las características específicas, de las particularidades que tenga ese, esa máquina que yo vaya a conectar. Entonces, no es lo mismo ir a conectar una lavadora que ir a conectar una licuadora, que ir a conectar una secadora, porque pues tiene sus especificaciones diferentes. Entonces por eso es que a veces en la casa tenemos inconvenientes que no sabemos qué está pasando y uno dice, bueno, no, es un corto. Y resulta que no es un corto, sino es una sobrecarga. Porque de pronto no leímos y las especificaciones de la lavadora, la toma, por ejemplo, hay unas tomas que son especiales para este tipo de elementos que están sometidos a la humedad. Entonces no leemos eso. De pronto al principio funciona y pasado, no sé, 6 meses, un año, ya empezamos a tener problemas ahí de conexión, problemas de corrosión más que todo por el tema de la humedad. Entonces ya nuestro equipo está sufriendo. Un equipo que pueda valer 2 3 millones de pesos por no haber hecho una cometida correcta, entonces ahí perdemos la inversión. En un caso de pronto más extremo de seguridad, de pronto que haya algún factor de desgaste ahí que haga conexión las fases con la carcasa de la lavadora, por el tema de pronto de los roedores, por el tema de la misma corrosión, entonces ya no implica solamente el daño del equipo, sino implica el daño de las personas. De pronto que esa cometida no esté bien diseñada la puesta a tierra, entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Entonces por eso es importante, cuando vayamos a hacer nuestro diseño, mirar bien estas especificaciones. Entonces volvemos a lo mismo, o sea, el que vaya a hacer algo industrial, que vaya a hacer algo residencial, tiene que ir al RETIE primero y después hasta NTC 2050 para mirar a ver qué requerimientos, qué especificaciones necesita mi instalación. Acá, por ejemplo, tenemos una instalación de, de una casa, de algo ya residencial, entonces el tema de las distancias. Podemos ver ahí que pues ahí hay una distribución, entonces lo que les decía, no es lo mismo poner las tomas del baño, las tomas de la cocina, las tomas de la sala, las tomas de la iluminación, todos esos circuitos. El que haya hecho de pronto alguna vez un cuadro de cargas sabe que son circuitos independientes. Por ejemplo, lo más básico que tenemos nosotros es, para hacer un cuadro de cargas tenemos que primero mirar unas tablas. Estoy hablando de la parte residencial, mirar unas tablas, y de acuerdo al estrato hacer ese cálculo de la fuente de energía que nosotros necesitamos, de nuestra subestación. Entonces es dependiendo del estrato. Entonces no es lo mismo ir a hacer un diseño en el estrato 2, en el estrato 3, que de pronto ir a hacer un diseño en el estrato 6, donde pues las personas tienen más comodidades, tienen
acceso a unos equipos más sofisticados. Entonces, por ejemplo, se me ocurre en la cocina, no sé, batidoras, hornos, hornos microondas, estufas de inducción. Entonces es muy diferente ir a hacer una acometida en la casa de una persona, de unas personas de un estrato más bajo, estrato 2, estrato uno, donde uno pues escasamente tiene la estufa de gas y por ahí máximo el acceso al horno microondas y a la ducha eléctrica. Entonces hay que hacer ese cuadro de cargas de acuerdo con el estrato. Una vez que usted ya identificó, entonces tiene que hacer diferentes circuitos. Tiene que hacer un circuito para el baño, un circuito para la cocina, un circuito para la iluminación, mirar qué iluminación va a utilizar, si es iluminación LED, si son, eh, si son espacios iluminados naturalmente, si necesito cierto tipo de iluminación, hay que hacer ciertos cálculos también de eso. Para eso tenemos entonces que remitirnos al RetiLab. Lo importante es, bueno, saber los conceptos, qué es lo que estoy haciendo y saber a quién preguntar en caso de que yo tenga alguna duda. Entonces, ¿a quién siempre le preguntamos? A las normas. Entonces, si tengo alguna duda de iluminación, entonces me remito al RetiLab. Entonces, qué es una luz blanca, qué es una luz cálida? Entonces, todo esto tenemos que ir mirándolo a grosso modo porque pues ir a mirarlo detalladamente no nos da el tiempo. Listo, no sé si tengamos ahí alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna duda, alguna corrección de pronto de las personas que tengan mucha experiencia en este tipo de trabajos. De pronto Alex, Jolian, que son eléctricos profesionales en la parte empírica, que nos puedan aportar algo que hayan visto, que hayan observado. Buenas tardes, no, profe, pues el tema de Buenas cuadro de tardes, Jolian. cargas influye mucho el tema de la distancia también, Sí, señor. de donde Sí, yo la vaya a tener distancia de todo, mi, de tanto la mi cometida como subestación. de la operación cuando vayamos a hacer mantenimientos y todo. Siempre Y acá pues hacen la mucho norma, énfasis en hasta eso donde sé, de también la nos distancia. da la norma también nos da el calibre del cable y tipo de cable que podemos estar utilizando para la, para X instalación. Exactamente. Entonces tenemos que tener claro que es el diferente tipo de cable que podemos utilizar, si es un cable encauchetado, si es un cable unifilar, si es un alambre multifilar. Entonces, todas esas cosas, la nomenclatura, si es una WG, si es de pronto de una característica un poco más económica, saber cuánto me va a durar eso, la garantía que yo le pueda dar al cliente, si es para el trabajo mío propio, entonces mirar a ver qué presupuesto tengo, no todos los cables son iguales. De pronto también ahí habla de la prohibición de la reutilización de material. No podemos ir a reutilizar cable, no podemos hacer de pronto malos empalmes dentro de los conductores. Todo eso lo vamos a ir revisando ahí, pero pues la idea es que ustedes, basada en su actividad económica que tengan ahorita, en sus curiosidades, en sus preferencias, pues yo les voy a pasar las tres normas, el RETIE, la NPF, la 70, la que viene en inglés, y la NTC 2050, para que ustedes la vayan revisando. Sí, Alex. No, profesor, lo quería también agregar que a veces incide también la temperatura para el cálculo de cables. No es lo mismo aquí en Bogotá, ¿sí? Que en zona fría que de pronto en Barranquilla o en otras zonas, porque pues por tema de la temperatura de calentamiento de conductores se tienen que calcular diferente. Sí, señor. Sí, todo eso está ahí. También la parte mecánica de los cables, la tensión, pero no la tensión eléctrica, sino la tensión mecánica. Cuánto lo podemos templar, cuánto lo podemos hacer torsión. Todo eso está en las características del fabricante y también es mencionado acá
acá en las normas. Bueno, entonces faltan 5 para las 3. Nos podemos tomar 10 minutos de descanso y nos vemos a las 3:05. Ahorita entonces les mando por el WhatsApp el link de la siguiente reunión. Creo que me conecto un poquito más tarde, que tengo una reunión Listo, no importa, Julián. para Lo las 3 importante y es que 20. esté pendiente ahí de lo que estemos hablando acá. Igual como esto queda grabado, yo voy a subir esto a YouTube y ustedes lo revisan si consideran que es importante. Bueno, entonces estamos revisando acá la parte de cómo se hace una distribución a nivel doméstico, a nivel domiciliario. Entonces estas instalaciones domiciliares pues tienen sus particularidades con respecto a las instalaciones industriales, porque como les venía contando, toca tener en cuenta la parte del estrato, hay que tener en cuenta la parte de la edificación, si es una casa, si es un edificio, si es una casa de pronto con sótano, particularidades de esas. Entonces toca siempre tener en cuenta qué nos dice la norma de acuerdo a cada tipo de instalación. Acá, por ejemplo, vemos la cometida, vemos la instalación principal. Cuando entra a la casa, entonces podemos ver que es un poquito más visual, eh, donde nos indican también el tema de los colores de los cables, donde nos indica el tipo de cable que necesitamos, las especificaciones. Entonces todos esos detalles, por más trivial que parezcan, entonces toca tenerlos en cuenta. El tipo de los cables porque de pronto cuando uno ya hizo el diseño, ya hizo su montaje, ya hizo su instalación, ocurre algún daño, entonces toca venir a repararlo. Entonces la persona que venga a hacer esa reparación tiene que mirar y tiene que hablar el mismo lenguaje de lo que está en el código. Entonces no se puede encontrar con cables de colores que no corresponden o con diámetros que no corresponden. Por decir algo, cuando uno va a hacer el circuito de iluminación, em, ese circuito, pues las dimensiones del cable es un cable un poquito más delgado. Ese se está utilizando hoy en día el número 14, número 14 o 16, dependiendo el tipo de luminaria. Entonces, se ha visto que en algunas construcciones utilizan el cable 12 para toda la instalación, lo que conlleva pues a una sobredimensión del, del diseño y pues nos genera sobrecostos. O sea, no es necesario utilizar ese cable para la parte de iluminación. Entonces tratar de no incurrir en esos errores por el tema de los costos. Acá les quería explicar un poquito más en detalle la parte de las configuraciones que tenemos. Estas configuraciones se utilizan mucho en la parte industrial, en la parte de la conexión de los motores, en la parte de las cosas auxiliares de los motores, como son los variadores de velocidad, em, los elementos de temperatura, entonces los elementos de medición,
de todos los parámetros físicos, de presión, lo que sea. Entonces a veces tenemos la conexión del motor, pero de pronto el medidor de presión es monofásico, por decir algo. Entonces la conexión que nosotros tenemos en la empresa no es la adecuada, no es la correcta, entonces toca ir a hacer adecuaciones, toca ir a hacer modificaciones y a veces pues no tenemos el conocimiento para hacer eso. Entonces, acá en la norma eh, hay diferentes ejemplos, hay diferentes códigos para nosotros poder maniobrar y poder hacer esas conexiones bien. Entonces acá lo que estábamos hablando en la primera parte de la reunión, les había explicado acá brevemente cómo es la conexión en Y o la conexión en estrella, donde tenemos un circuito trifásico de 3 líneas, o sea, un circuito tetrafilar, que son las 3 fases, y el neutro. Entonces acá vemos el neutro fácilmente. Está conectado donde se conectan las 3 bobinas del motor o del transformador en este caso porque es un sistema alimentador. Entonces acá estamos sacando de la subestación los 4 conductores. Acá tenemos un sistema que es conectado en triángulo o en triángulo o en delta, perdón, donde el neutro lo sacamos de un punto medio de una bobina del transformador. Entonces también funciona y es también utilizado. Acá tenemos un sistema también de 3 hilos, pero es un sistema monofásico, donde tenemos el neutro y tenemos dos fases. Y tenemos acá, este sí yo la verdad no lo he visto, que es un sistema de alimentación en corriente directa. Este, mm, se está utilizando en la generación de energías alternativas en los paneles solares, porque como sabemos, los paneles solares son generadores de energía, pero en DC. Entonces no habría esa necesidad de añadirle el paso del oscilador, sino ya queda directamente conectado en DC, entonces no habría la necesidad de eso. El tema es de pronto para la conexión de los motores y eso, entonces no sería tan funcional porque pues hay motores en DC sí, pero la mayoría de los motores que nosotros utilizamos en la industria son motores todavía de AC, de corriente alterna. De todas formas hay que tener en cuenta todo esto, saber que existe, saber que en la norma hay unas especificaciones. Entonces, cuando si tenemos alguna duda o tenemos alguna inquietud, si vamos a hacer algún diseño de esto, entonces sepamos que hay especificaciones para eso. Lo que hablábamos anteriormente de la parte de las distancias, de la parte de los espacios. Entonces también en este primer capítulo, en la parte de especificaciones, hace mucho hincapié acerca del tema de los espacios, del tema de las distancias, que pues son muy importantes tanto para nosotros hacer trabajos de mantenimiento como también para salvaguardar la vida de los equipos y de las personas. Todo equipo eléctrico debe ser aprobado y aceptado por la autoridad que tenga jurisdicción. Acá habla de la NTC 2050 y de la NFPA, que es pues prácticamente es lo mismo, o sea, la original es la NFPA. La aprobación de estos equipos es responsabilidad de la Autoridad de Inspección Eléctrica y muchas aprobaciones están basadas en pruebas de laboratorios de prueba. Los equipos únicos en su clase son aprobados a menudo siguiendo una evaluación de campo por un laboratorio actuando como tercera parte o por una persona calificada. Entonces acá también hablan de las características particulares de los equipos. Hablábamos la clase pasada del tema de las instalaciones hospitalarias, donde esos equipos pues son muy sensibles a la tensión, son muy sensibles a la frecuencia. Entonces cualquier cambio
que tengamos en estos parámetros, entonces va a ocasionar problemas no solamente en el equipo, sino pues problemas con la salud de las personas. No sé si recuerdan en la época de la pandemia que una empresa que iba a suministrar unos ventiladores artificiales, pero no, eso no se pudo llevar a cabo porque pues esos equipos son demasiado exactos. Entonces tenían mucho error y pues ponían en riesgo la salud de las personas. Era más el daño que hacían que lo que podían salvar vidas, que eran los respiradores artificiales. Entonces decían que siempre se preguntaban que por qué esos equipos eran tan costosos, si habían empresas que lo podían hacer a una tercera, una cuarta, una quinta parte de los equipos profesionales. Entonces se llegó a la conclusión de que era por eso, porque esos equipos son tienen una garantía, tienen una confiabilidad y, y pues la confiabilidad cuesta. La confiabilidad tiene su plusvalía, tiene su valor. Entonces es por eso que esos equipos eran tan costosos. Entonces ahí, acá en esta parte tratamos de, de, mm, de las especificaciones de ciertos equipos, de ciertos componentes que solamente pues gente especializada, empresas especializadas pueden hacer las maniobras o los ensayos o las mediciones correspondientes, porque em, son mediciones o em, es como el estándar ya muy alto, entonces ya uno no puede ir a hacer eso porque no tiene pues ni la pericia ni el equipo para eso, el equipo de medición. Acá manera de, de cuadro sináptico les quise presentar algunos de los artículos más de pronto que nos pueden abrir un poquito más la visión hacia la lectura de la norma. Entonces, es como un resumen que les preparé. Entonces, como les dije, esta presentación se las voy a subir al Classroom para que la tengamos ahí a la mano y vayamos desglosando de a poquito algunos de los ejemplos que yo les ponga acá, para que no sea tan tedioso la lectura de esas normas. Por ejemplo, acá dice un punto dice, este artículo comprende los requerimientos generales para el examen y aprobación, instalación, uso, acceso y espacios alrededor de los equipos y conductores eléctricos, encerramientos concebidos para el ingreso de personal e instalaciones en túneles. Entonces ahí nos habla ya de una instalación particular en túneles. Entonces ahí ya nos habla de las distancias, nos habla de los conductores, nos habla de las tensiones, del calibre, de la integridad del alambrado, por el tema de contactos con la tierra, de la humedad, de la presión, todo eso va ahí incluido. ¿Cuáles son los métodos de alambrado? Capacidad de interrupción nominal, impedancia del circuito, capacidad nominal de interrupción. Habla también de los agentes deteriorantes. De pronto en las fábricas, en las empresas donde hay muchos químicos, eso puede afectar también la instalación eléctrica. De pronto, no sé, el vapor, los gases, eh, cosas de ese tipo deben ser tenidas en cuenta a la hora de hacer la instalación y pues el mantenimiento. Acá nos habla del montaje y la ventilación de los equipos, la fijación, la circulación del aire, conexiones eléctricas bimetálicos de torque, instrucciones del fabricante. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta eso, las instrucciones del fabricante para el tema pues, de la, de la garantía. El fabricante nos tiene que responder por el, por el producto que nosotros estamos comprando. Acá nos habla también de la conexión del delta y punto medio,
para circuitos trifásicos tetrafilares, trifilares. Acá nos habla de la prevención de arcos. Entonces tenemos que tener en cuenta también, tenemos que tener claro pues primero qué es un arco, cómo sucede, cuáles son las partes productoras de ese arco. Entonces ahí podemos ir investigando poco a poco todo lo concerniente ahí con ese aspecto. Acá tenemos también otro código que es referente también a la parte, pero a las buenas prácticas de las construcciones en la parte eléctrica. Entonces hay diferentes manuales. Acá pues este es como el RETIE de la de allá de Estados Unidos. Acá por ejemplo en esta imagen hay algo pues muy importante que es cómo se hace una medición de un parámetro eléctrico. Podemos ver que pues la parte de de la protección personal pues es bastante notoria. Se ve que ahí esas personas pues tienen todo el equipo. A veces uno no dice, no, voy a ir a medir esa tensión y de pronto porque no hay los elementos o por pereza de ponerse todo eso, entonces omite esos elementos de protección y pues ocurren los accidentes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que vamos a analizar más adelante en la parte de seguridad es, es que cuando vayamos a hacer un trabajo eléctrico, una medición eléctrica, siempre tenemos que estar acompañado por otra persona. Estos trabajos no se pueden hacer solo porque en algún momento que necesitemos una ayuda, unos primeros auxilios, tiene que haber una persona que nos pueda auxiliar. De pronto cuando nos quedemos ahí, que estemos haciendo una medición y por el contacto quedemos ahí pegados, entonces esa persona nos pueda auxiliar rápidamente, nos pueda separar del contacto eléctrico. Acá vemos, hay una parte ahí en la NFP 70 em, que habla del tema de las etiquetas de seguridad. Entonces acá, por ejemplo, hay un aviso de arco. Entonces acá nos dice que tenemos que tener los PP requeridos, eh, que tenemos que referirnos a la NFPA 70. Entonces toda la información está referida ahí en esa etiqueta. Acá seguimos mirando uno a uno esos códigos que hay ahí, esos artículos. Entonces es un poquito lo que les decía anteriormente, tedioso y cansón ponerse a leer eso y mucho menos pues aprendérselos de memoria, pero sí más o menos tener una referencia de dónde está cada cosa y pues referente a lo que nosotros hagamos en la práctica. Acá por ejemplo habla de la marcación, fabricantes, fuentes de daño, identificación de medios de desconexión, si está legible, si es duradera, sistemas supervisados por ingeniería, transformadores de corriente. Entonces, tener claro que es un transformador de corriente, para qué se utiliza. Más que todo, estos transformadores de corriente los utilizamos en los sistemas de distribución y son utilizados para la medición. Entonces, en la parte industrial también los utilizan para la medición, pero son menos frecuentes. Estos son más que todos utilizados en la parte de distribución. Corrientes de falla. Acá nos hablan también de medios de desconexión. Entonces, cuando utilizar un candado. Acá, por ejemplo, para que, digamos, ahí ocurre alguna falla de sobrecarga.
Entonces se dispara esta protección, entonces para que nadie vaya ahí arbitrariamente a subir eso, que pues ha ocurrido una vez en el donde yo trabajaba, que era una empresa de alimentos en Payomar, no sé si de pronto ustedes la han escuchado. Estábamos haciendo una inducción de unos contactores y habían unas personas que pues no tenían la pericia de conectar esos contactores, hicieron un corto, pues entonces se disparó la protección. Y entonces pues dijeron, pero no, si esto lo estoy conectando bien. ¿Y qué era lo que iban y hacían? Iban y volvían y subían el interruptor y la conexión todavía estaba hecha ya. Entonces son esas cosas, esos candados son para ese tipo de situaciones donde ocurran, en ese caso que fue un error humano, que pues a cualquiera nos puede pasar. Entonces tengamos esa seguridad de que nadie puede ir a tocar eso, siempre y cuando no venga una persona capacitada y diga, bueno, vamos a revisar qué fue lo que pasó, miramos la conexión y ahí sí volvemos a subir. Entonces ellos llegaban y cogían y seguían en ese mal procedimiento. Pues afortunadamente pues no pasó nada porque pues era un sistema monofásico, era un sistema que no, y era simplemente una inducción, entonces no pasó a mayores, pero pues han sucedido casos que por esas impericias pues ocurren accidentes más graves. Acá también en la NTC 2050, por ejemplo, hay una sección donde habla sobre los amarres y las conexiones, las añadiduras. No muestran este diagrama, no muestran estos dibujitos, entonces es un poquito más complicado ir a entender la idea. Entonces por eso a mí siempre me ha gustado más estudiar con la norma original, prácticamente pues como es lo mismo, pero es un poquito más visual. Acá por ejemplo nos dice cuando vamos a atornillar un cable a un tablero, entonces acá por lo menos nos está diciendo que las 2/3 partes tienen que ir alrededor del cable y pues eh, como lo vemos ahí en la imagen, es algo muy, muy visual, algo muy didáctico, que ni siquiera pues necesito ser un experto en inglés para yo entender esta parte. Acá me dice las 2/3 partes y acá me dice que las 3/4 partes es lo aconsejable para hacer ese tipo de uniones. Acá también me está hablando de la parte que tiene que estar haciendo contacto el tornillo con la lámina. Y acá me está hablando me está diciendo em, con la fuerza que yo debo atornillar ese tornillo, que en este caso me dice que son 12 libras por pulgada. Es una medida de presión. Entonces, ¿cuáles son las prácticas que no debo hacer? Entonces están acá en la parte derecha. Acá, por ejemplo, que se ve que el cable queda por fuera del tornillo. Acá me dice que overslap. Entonces me está diciendo que me estoy sobrepasando en las vueltas que le estoy dando. Acá también me está diciendo que en la parte, en lo concerniente a la dirección, entonces no lo puedo ir a conectar hacia la izquierda porque cuando vaya a apretar el tornillo, pues me va a sacar me va a sacar el cable. O acá simplemente sin hacerle el ganchito, sino dejando el cable recto, es una mala práctica. Lo mismo acá por el lado izquierdo del tornillo. Acá se le hizo el ganchito, pero se le dejó menos de las 2/3 partes. Entonces también es una mala práctica. Acá también me habla que en la parte del torque lo estoy dejando muy suelto o muy apretado. Entonces eso es importante. Parece de pronto insignificante, pero, pero no lo es. O sea, estas cosas son a largo plazo, van a acarrear problemas
graves. Por ejemplo, en la industria puede generar un punto caliente. Entonces puede generar una mala operación de una máquina que puede tener un costo elevado y usted por una mala práctica de esta genera acá un punto caliente, se le calienta el, el cable, entonces ya está la máquina ahí trabajando mal. Entonces, cositas así insignificantes hay que tener cuidado con eso. Acá volvemos a algo similar, que es la parte de las uniones. Entonces hay diferentes uniones. Eh, lo que les digo, ahí en la NTC 2050 también habla de esto, no de una manera tan visual. Entonces les recomiendo que si tienen la oportunidad, entonces traten de mirar más este código que la, que la norma de nosotros acá, la local. Acá hablamos de espacios alrededor de equipos, ya cuando la tensión nominal es mayor o igual a 600 voltios. Entonces ya las distancias van variando, el alto, el ancho, el profundo. También acá nos habla de la limpieza, que pues uno diría, no, pues no hay necesidad de que me lo digan, pero en ciertos casos sí es mejor mencionarla porque no es tan trivial. El tema del ingreso, del egreso, el mínimo, el largo de la puerta, puerta antipánico, la parte de la iluminación, todo eso lo tenemos acá. Estas tablas pues hay que saberlas leer. Acá hablamos de la tensión nominal a tierra. Entonces tenemos que tener claro lo que hablamos al principio y de la reunión de cómo es esa conexión a tierra, de no confundir la tierra con el neutro, de no ir a hacer malas prácticas, porque pues sabemos que eso funciona, de pronto por salir de un apuro, por salir de un inconveniente, pero pues a largo plazo es perjudicial para todo, tanto como para los equipos como para la vida de las personas, de los trabajadores. Entonces acá hablan de eso, de la tensión nominal de la Tierra, las condiciones a ciertas distancias. Entonces estas tablas hay que saberlas interpretar. Obviamente no las podemos aprender de memoria, pero sí saber dónde está la información cuando la necesite. Acá ya habla de unas tensiones más altas, entonces ya acá los valores cambian. Entonces tenemos que ir a revisar esas tablas. Acá habla un poco más de lo mismo, de la altura, del espacio libre. El espacio libre pues es importante a la hora de los mantenimientos, a la hora de las reparaciones, entonces hay que tener siempre eso en cuenta. Es muy importante el tema del espacio. Acá hablan también algo de eso. Eso es un poquito denso de leer, de interpretar, pero pues tampoco es nada del otro mundo. Acá ya se ve un poquito más gráfico lo que hablábamos del tema de las distancias. Acá tenemos una distancia de tres pies. Acá, por ejemplo, tenemos la distancia entre equipos. Acá es la misma distancia, pero pues acá nos cuenta, nos hace referencia que pues no se puede hacer un trabajo simultáneo. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, es como de sentido común que si yo tengo dos equipos, pues no puedo programar para el mismo día el mantenimiento con diferentes personas porque no, pues no lo voy a poder hacer. Entonces la norma me permite que yo tenga esta distancia entre dos equipos, entre dos, entre dos armarios de estos de suministro, pero pues también me hace la especificación de la simultaneidad. Entonces no puedo estar trabajando simultáneamente con los dos equipos al mismo tiempo. Acá nos hablan un poco de las reparaciones que podemos hacer, no específicamente en la parte eléctrica, sino acá ya es de la parte mecánica. Entonces acá nos habla del reemplazo
el reemplazo del filtro de aire de esta UPS. Entonces me dice, mínimo tiene que tener una distancia de, de 30 pulgadas. Entonces no es concerniente únicamente a los arreglos eléctricos, sino también puede ser concerniente a los arreglos mecánicos, físicos de cualquier índole. Siempre nos hacen esas recomendaciones de distancia. Acá nos hablan un poquito más específicamente de lo que estábamos diciendo del trabajo simultáneo. Entonces acá la distancia ya es de 3 pies y medio. Entonces tenemos que saber toda esta parte de las conversiones de unidad, saber a cuánto equivale en metros un pie. em, Obviamente no de memoria, pero sí por lo menos salir del apuro en el momento sabiendo hacer esas conversiones. Entonces por eso es importante. Acá nos hablan como de la libertad que tenemos de poner el panel board o los tableros eh, de acuerdo acá al ángulo. Por ejemplo, que si yo vaya a abrir esta puerta, ella cumpla con el requisito de siempre quedar con un ángulo de 90 grados. Entonces no puede ser menos la parte de la puerta. Me habla también de la distancia acá entre uno y otro. Entonces, como ustedes pueden ver, ese primer capítulo hace mucho énfasis en el tema de las distancias, no solamente de la parte residencial, sino también de la industrial. Entonces, esto más que todo lo vamos a utilizar es en, en las subestaciones, bien sea de un edificio o bien sea de una fábrica, entonces tener en cuenta todas estas distancias. Acá ya me habla de la parte de las salidas, entonces me dan la libertad de que solamente, o sea, es válido que solamente tenga una salida, siempre y cuando pues cumplamos acá con unos requisitos de estos equipos. Acá ya me dan unas especificaciones más exactas cuando estamos trabajando con una tensión nominal de 600 voltios, de más de 600 voltios. Entonces vuelven y hablan acá del espacio de trabajo alrededor de los equipos, entrada al encerramiento y acceso al espacio de trabajo y protección, conductores de circuito, limitación de la temperatura en las terminaciones. Entonces todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Acá nos hablan ya de unas instalaciones más específicas, instalaciones de túnel. Entonces podemos acá leer esta parte. Dice, lo previsto en este artículo se debe aplicar a la instalación y uso de equipo de distribución de alta tensión y a la utilización de equipos portátiles móviles o ambos, tales como subestaciones, remolques, carros, palas móviles, excavadoras, elevadores, taladros, dragas, compresores, bombas, bandas transportadoras, excavadoras subterráneas y equipos similares. Entonces acá ya hay unas especificaciones particulares para ese tipo de equipos. Entonces, eh, los que estén trabajando en eso, los que tengan la oportunidad de trabajar en esa industria, pues entonces le toca leer esos artículos con un poquito más de detenimiento. Pero ustedes pueden notar que ahí, sea cual sea la instalación, el tipo de instalación, casi siempre están haciendo las mismas recomendaciones, de tensión, de corriente, de espacios, de temperatura y de seguridad. Entonces, simplemente es tener eso en mente y cuando tengamos la necesidad de hacer una instalación de esa, de alguna corrección, de alguna
de alguna maniobra, entonces ahí sí ya podemos remitirnos acá al código y mirar a ver qué es lo que nos concierne a nosotros. Acá nos hablan de las partes energizadas, como los terminales de nudos de transformadores, switches, controladores de motores, motores y otros equipos que deben ser encerrados para prevenir contacto accidental con partes energizadas. Controles de sistemas de ventilación. Entonces, lo que hablaba ahorita Alexander del tema de que no es lo mismo tener acá una industria en la sabana de Bogotá, a tener una manufactura, por ejemplo, en Barranquilla o en la costa, donde las temperaturas pues son diferentes, entonces hay que tener hay que tener eso en cuenta, eso en mente. Lo mismo para las acometidas, lo mismo para las líneas de distribución. No se hace- el cálculo es diferente y los valores de tensión son diferentes por el tema de la altura, por el tema del aislamiento. Acá continúan con las especificaciones. Si ustedes ven, casi todos los artículos son muy parecidos, dan especificaciones ya muy precisas, hablando acá, por ejemplo, del espacio de trabajo para el cableado. Entonces acá me dice que tiene que ser un espacio de 900 milímetros, de 3 pies. Entonces hay que saber hacer no ir a confundir los valores. Acá ya me está dando los valores en milímetros, entonces ya toca tener en cuenta que es diferente cuando estoy en el sistema inglés a cuando estoy trabajando en el sistema internacional. Acá vuelve y hace hincapié en el espacio de trabajo para el equipo. Entonces, como pueden dar cuenta ustedes, en ese manual hablan casi siempre de lo mismo, espacio y espacio. Acá hablan acceso a cámaras, dimensiones, obstrucción, que tiene que quedar libre el espacio, el personal no puede impedir el libre acceso, la localización. Entonces es muy específico en el tema de, de los espacios. Acceso a bóvedas y túneles, ventilación, protección. El tema acá de las escaleras. em, las escaleras deben ser resistentes a la corrosión. Entonces esto ya es para algunas instalaciones específicas particulares. Ya le van dando no solo parámetros eléctricos, sino también parámetros físicos. Entonces acá ya me hablaron, por ejemplo, de la corrosión, pero no de la corrosión de mi gaveta, de mi panel board, sino me están hablando de la corrosión de la escalera. Entonces uno pensaría, bueno, no tiene nada que ver, pero son cosas que de pronto en una inspección, un inspector entonces puede llegar y decir, esto está mal acá, y entonces ahí es donde vienen de pronto los problemas de multas y problemas ya eh, un poco de la parte jurídica. Entonces, listo, esto era lo que les tenía para hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna aclaración. Listo, parece que no. Entonces, me gustaría saber de las personas que están ahorita presentes si ya todos pudieron presentar la tarea, la subieron al Classroom. Héctor Mario. Bueno, buenas tardes. Yo vi que por ahí usted pues como que calificó una de las tareas, la otra no sé cómo quedaría. Y si Héctor me la está ayuda en dos pues como cursos o que solamente está en estas instalaciones. no, solamente este. Ah, bueno, listo. Pero usted ya la subió, o sea, la subió dividida en varias partes.
Ambas. Sí. Listo. Alex dice, sí, profe, ya envié la... Listo, gracias, Alex. Entonces ahorita no me había quedado tiempo este fin de semana, entonces ahorita empiezo a, co- a, mm, a revisarlas y a mandarle pues la retroalimentación. Rafael, bueno, pues la idea acá no es que ya se venció el plazo, entonces ya no podamos subir. La idea pues es de poner el límite de tiempo, es para que no se le acumule con la próxima tarea. Pero entonces súbala cuando pueda. Lo importante es pues la calidad del contenido, no el tiempo, porque pues sabemos que todos estamos ocupados, todos estamos trabajando. Entonces la idea también es de respetar el límite, es para que podamos hacer la retroalimentación rápido para poder avanzar en la próxima tarea. ¿Listo? ¿Alguien más ha tenido algún inconveniente con la subida de esto al Classroom? Listo, creo que nadie. Entonces, este material, tanto como las normas y la grabación de este video, pues lo voy a subir el video a YouTube y las normas las voy a subir al Classroom para que estén ahí pendientes. También voy a subir la presentación, entonces por si quieren pegarle una revisada a eso. Entonces, no siendo más, entonces nos veríamos el jueves a las 2 de la tarde y quedo atento con los que no han enviado la tarea. Cualquier duda, entonces hablamos ahí por el WhatsApp. Pero muchas gracias. Listo, con mucho gusto, que estén bien. Hasta luego, gracias. Listo, hasta luego, Walter. Gracias, profe, también. Buena tarde Listo, a todos. Alex. Listo. Hablamos, gracias. Gracias por todo, por la participación. Sí, en esta pues Feliz estaba tarde. hablando. Listo, Julián, gracias. Estaba Hasta hablando luego. porque la EP prácticamente tenemos 20 días. Y Gracias, profesor. Listo, con gusto. Con gusto.